Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo o escuchando. Soy Vero y estoy encantada de estar aquí hoy con dos personas que, bueno, todo lo que hacen me parece interesantísimo. Cuando hablan de mente, de conciencia y de todas esas cosas que os voy a negar, son mi debilidad, pues ¿cómo no podía pasarme hoy aquí con ellos para compartir esta tertulia que espero que os encante tanto como a nosotros? ¿Y quiénes son las personas que me están acompañando hoy? Son ni nada más ni nada menos que Francesc Vieta y Mercè Ferriz. Francesc y Mercè son psicoterapeutas y creadores del modelo del espacio-tiempo mental y también son autores del libro El universo mental, que tenéis todos los datos aquí para que lo podáis adquirir y leer tanto como y disfrutar tanto como he hecho yo. Dicho esto, hola Francesc, hola Mercè, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué Hola, tal? Bien. muy bien. Muy bienvenidos de nuevo aquí, vamos, me encanta teneros y que hablemos más profundamente sobre este tema tan fascinante que nos atañe a todos. Pero bueno, antes de nada, hay una frase vuestra que me gusta mucho, bueno, creo que es vuestra, si no, corregidme, que es la de que tal como se manifiesta el universo físico, es tal como piensa la mente universal. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues, a ver, detrás de esta frase hay todo un universo, ¿eh? Como te imaginas. Sí, nunca mejor dicho. Intentaremos, intentaremos hacerlo muy pequeñito para que se entienda. A ver, mira, eh, domina en ciencia, sabemos que tenemos que diferenciar lo que son los datos realmente científicos del relato que se acaba construyendo. El relato que domina, todos sabemos que es fisicalista, es decir, la primera sustancia es física y a partir de ella emergen las otras realidades, ¿no? El, el problema de esto es que se construye un relato que, por ejemplo, pues nos hace sentir que surgimos de la nada por una casualidad y que la evolución es ciega, no tiene un sentido. El universo es parecido, según este relato, a una máquina pues que no tiene ningún propósito definido. Nosotros hemos hecho con el trabajo del universo mental, con el libro, pues toda una revisión de la ciencia divulgativa y hemos diferenciado, ¿no? Confiamos plenamente en la parte científica, en los resultados, en todos los estudios, pero en cambio pensamos que hay otros relatos posibles y coherentes, ¿no? Y por el que nosotros apostamos es por el de la existencia de una esencia psíquica. La primera prueba y primordial serían las leyes fundamentales de la naturaleza. Las leyes fundamentales de la naturaleza existen, pero no son físicas, no están hechas de ninguna materia de energía que conozcamos. Sin embargo, gobiernan toda la materia de energía del universo. Entonces, para resumir y no alargarme, solo empezar. Nuestra propuesta es, hay una esencia psíquica que organiza la parte material y física y, por tanto, para entender cómo funciona esta mente universal, debemos observar el universo físico y captar su comportamiento, entender qué pensamiento hay implícito en cómo se mueve, en cómo se manifiesta. Bueno, Francesc, y discúlpame, Mercè, antes de que puedas compartirnos. Bueno, a mí ya esto ya me parece la bomba. De hecho, en el Kybalión, en los textos herméticos, la primera ley es la del mentalismo, que se dice que todo es, si vosotros habéis, bueno, lo habéis leído, yo es uno de los capítulos o de las leyes que más me sorprendió cuando la leí, esta aseveración, y me encanta leer vuestro libro y que vosotros hayáis desarrollado este modelo a partir de esa deducción que habéis hecho tan, tan rigurosa. ¿Me explico? Y que hayáis llegado a esa misma conclusión. Mercè, Bueno, entonces, sí, adelante. otra manera de entenderlo sería que la idea de universo es más bien la idea de un organismo que la de una máquina perfecta, ¿no? De un organismo inteligente y que nosotros formamos parte de ese universo, de ese organismo inteligente, compartiendo, ¿no?, cierto espectro de esa esencia psíquica.
¿no? Que Claro, nosotros sepamos a un nivel superlativo, porque no conocemos a ningún otro ser que tenga conciencia de ser consciente como los humanos, ¿no? es decir, que seríamos pequeñas mentes dentro de una gran mente. Bueno, del mismo modo que estamos hechos de la misma materia y energía que están hechas el resto de cosas, de objetos, ¿no? Que podemos ver en el universo, hay una parte de esa esencia psíquica universal que se manifiesta en nosotros, sí. Y una pregunta también que os quería hacer. Se habla de co-creación, de co-crear tu realidad. Entonces, desde este enfoque, diríamos que esa mente, supramente o mente universal, mejor dicho, siguiendo la línea que habéis bien planteado en vuestro libro y en vuestros estudios, esa mente universal tendría la facultad de ordenar, de ordenarlo todo para dar lugar a la materia, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces nos ordenaría a nosotros. ¿Cuál sería nuestra capacidad mental como seres autoconscientes para influir, por así decirlo, en nuestra materia? ¿La tendríamos? Bueno, eso digamos que es algo que desarrollaremos más adelante en en nuestro próximo encuentro, Vero, cuando hablemos del misterio de la medida. No Pero, spoilees, ¿eh? Venga, hazme un tráiler, haz un tráiler. pero resumiendo, sí, ¿no? Pensamos que nuestra mente, de algún modo, influye en la realidad. Pero bueno, ya lo explicaremos en la próxima ocasión, ¿no? La clave, sin entrar para no hacer un spoiler, está en el momento este de la indeterminación, cuando sabes que a partir de la cuántica descubrimos, los humanos nos damos cuenta de que nuestra conciencia, nuestra observación inteligente es capaz de colapsar, es decir, de hacer que se manifieste de una manera o de otra la realidad física, ¿eh? Y por eso decimos que en la próxima charla sobre el misterio de la medida ya entraremos en detalles. Pero la idea es que en el momento ese en que está por determinarse, cuando aún no hemos hecho la observación, ahí está la clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad aún no se ha manifestado y está solo en forma de onda de probabilidad, donde hay una distribución infinita con todas las probabilidades, pero unas mucho más altas que otras de que se manifieste la realidad de una cierta manera? Ahí está la clave. Y, bueno, la intervención de un observador inteligente es indispensable para que al final se manifieste de una manera entre las infinitas que tenía de mostrar. Y bueno, de hecho hay una cosa que también os quería comentar y es que, bueno, en lo que vosotros comentáis y en muchas disciplinas, como por ejemplo la sintergética, se dice que al fin y al cabo vivimos en un mundo de todo es información. Le podemos llamar como queramos, poner las etiquetas que nosotros queramos, ¿eh? Energía, materia, pero al final es información, que de alguna manera se debe de decodificar, ¿no? Y que vivimos en un mundo de relaciones. Yo, por ejemplo, la sintergética lo he escuchado mucho y que todo es una matriz relacional. Vosotros también lo contempláis y me parece muy acertado. ¿Qué tipos de relaciones podemos encontrar en esta mente universal o en este universo según lo contempláis? Mira, a ver, entre Marce y yo, sin perdernos, porque sí, siempre son aspectos que te puedes perder, son muy amplios, ¿no? Pero una cosa que hemos hecho Marce y yo es, a través de toda la lectura de física divulgativa, hemos dicho, vamos a mirar a vista de pájaro o así a una vista general, a intentar observar cómo se mueven las cosas en el universo. Y, bueno, una cosa que hemos observado es que podemos reducir, y esto no lo podemos explicar con detalle aquí, sino que lo desarrollemos pero, por ejemplo, observando el cosmos, 3 tipos de movimientos son suficientes para explicar todo lo que se observa.
son tres tendencias. Una es a que las cosas se junten. Esto lo podemos ver, por ejemplo, para que se formen núcleos, ¿no? Al principio de todo, pues todo estaba junto en un punto infinitesimal. Entonces, bueno, pues esta tendencia a que todo se junte la podemos observar igualmente ahora que todo está disperso, ¿no? Hay núcleos atómicos que se juntan y forman moléculas, moléculas que forman organismos, etc. También se forman estrellas juntando átomos, planetas, galaxias, etc. Esta tendencia es básica. Pero si solo estuviera esta, todo estaría enganchado y todo sería lo mismo, no habría diferencias. Por tanto, tiene que existir otra tendencia que también podemos observar, es a que las cosas se separen, se repelan, se expandan. El espacio-tiempo se está expandiendo y cada vez el universo es más inmenso, ¿no? También los átomos se separan, no solo se juntan, también se separan. Las cargas eléctricas se pueden atraer, pero también se repelen, etc. Y a través de esto, pues se pueden formar otro tipo de átomos, otro tipo de estructuras, de organismos, etc. Pero si solo hubiera estas dos tendencias, todo sería una tensión entre atraerse y repelerse, ¿no? Y hay otra tendencia que podemos observar en el universo, que es la tendencia a la rotación o a la orbitación. Las cosas no solo están enganchadas o separadas, también están orbitando o rotando sobre sí mismas, ¿no? Y entonces esto permite pues, que se formen estructuras más estables porque mantienen esta distancia y entonces es posible, por ejemplo, pues, que la Tierra esté cercana al Sol de una manera suficiente para que haya un elemento indispensable para la vida, ¿no? Como es la luz, el calor, etc. En el mundo relacional nuestro, humano, también podemos, ¿no? Ver cómo, ¿no? Como existe esta tendencia a la unión, esta atracción, ¿no? Cuando nos vinculamos, ¿no? con diversos grupos o personas, porque bueno, tenemos algo en común, una misma ideología, una misma motivación, una misma vibración, ¿no? Como quieras llamarle, ¿no? Esa tendencia hace que se creen masas, ¿no? Grupos de gente, colectivos. Pero al mismo tiempo también, ¿no? Existe la tendencia a expandirse, ¿no? A explorar, a querer salir de la zona de confort, ¿no? Ese movimiento de abandonar, ¿no? Ese núcleo. Y para poder generar también memoria, pues debemos orbitar, ¿no? Alrededor pues de ciertas experiencias durante cierto tiempo, ¿no? Para que no sea algo efímero, ¿no? El mismo desarrollo de cualquier ser humano, en este desarrollo del ser humano puede verse, ¿no? Este balance continuo entre estos tres sentidos del movimiento relacional, ¿no? Que hemos llamado en nuestro libro sentidos del movimiento relacional universal, porque pensamos que es algo muy básico, muy genérico, que se da en todo. Entonces, escuchándoos, bueno, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero así voz de pronto. Entonces, todo el tema de la ley de la atracción, que se dice que es una ley natural, ¿se podría explicar en parte por esas fuerzas de atracción-repulsión? A ver, aquí te diría que a veces, y estoy seguro que hay gente que es más rigurosa, ¿no? Que a veces hay una idea un poco simplista, ¿no? De algunas cosas en la ley de la atracción. Yo creo que sí que hay. Que tú puedes, por ejemplo, entrenar a tu mente a visualizar de cierta manera ciertas situaciones y hacer más probable que algo que conecte con eso que tú has visualizado sea más probable que ocurra, algo que se le parezca o que se acerque a algún tipo de situación que conecte con eso que has ido visualizando, que has ido creando primero en tu mente. En ese sentido, sí. Pero a veces hay una visión un poco simplista, ¿no? de la atracción y hay gente que piensa pues que repitiendo muchas veces una cosa le va a pasar exactamente eso. Y ahí, bueno,
creo que es distinto, no es tan simple, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención de nuestra charla es el título. La mente reactiva y la mente profunda. Yo he escuchado muchas etiquetas de la mente, muchísimas. Subconsciente, inconsciente, supraconsciente, pero reactiva y profunda creo que no la había escuchado nunca. ¿Qué nos queréis explicar con esto? Bueno, queríamos un poco comunicar, ¿no?, esta distinción que hemos hecho de dos dimensiones de la mente, ¿no? Porque además, bueno, lo conectábamos con las prácticas con la meditación, el mindfulness, ¿no? Y estas prácticas que te llevan a un estado de conciencia que no es el de vigilia normal y corriente, ¿no?, de diario. Y esta distinción viene también un poco de nuestra inspiración en el conocimiento físico, ¿no? ¿Quieres seguir tú, Francesc, explicando el tema de las Ya. dos tipos de propiedades en las que nos hemos inspirado? A ver, intentaré otra vez resumir, ¿no?, para no enrollarme y que sea más llevadero. Como nos hemos inspirado en el conocimiento científico del cosmos, de la física y así, pues a partir de ahí está lleno como decían los Monty Python, en el momento en que ellos empezaron a hacer gags muy graciosos, era como si hubieran accedido a un campo lleno de flores nuevas y originales y estaba todo repleto. Pues es un poco esta sensación, ¿no? Observando la física y lo que la ciencia ha estudiado, si lo aplicas a esta idea de que en realidad la mente universal gobierna el movimiento de lo físico, es súper inspirador, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado en física? Hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, la física que se llama clásica, o física newtoniana o así, pues era una física que explicaba muchísimas cosas, que es muy válida para entender la mayoría de fenómenos que nos permiten vivir a diario y movernos por el mundo. Y era fantástica y sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esa física era una física, pues, que estaba basada en lo que los físicos llaman la localidad. Quiere decir que es una física que unas dimensiones básicas para entenderla son las del espacio y el tiempo. Las influencias entre los fenómenos físicos dependen de que estén cuanto más próximos, más intensamente se influyen, cuanto más tiempo dure esa influencia, más intensidad tendrá el efecto, etc. Y cuanto más alejados, menos influencias. Pero siempre tenía que haber algún tipo de contacto, de intercambio de información, de conexión física localizable, etc., ¿no? Y, bueno, ¿qué pasó? Pues que a medida que se fue pensando y estudiando, pero recordando que también se fue pensando, no solo experimentando, ¿no?, sino pensando, se pensó desde los griegos, ¿y si las cosas grandes están hechas de cosas muy pequeñas? Pues siguiendo el mito, esta idea de que lo grande está hecho de cosas pequeñas, se investigó el microcosmos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que allí apareció una física distinta. Y con ella, para no perdernos, sobre todo aparecieron dos cosas que son fundamentales. Una es la de la próxima charla, que es la intervención de la conciencia del observador inteligente para que se manifieste la realidad física. Y la otra es fenómenos no locales. Esto quiere decir que aparecieron fenómenos físicos que se daban a nivel subatómico, pero una vez había habido una conexión, por ejemplo, de dos fotones compartiendo un mismo estado cuántico dentro de un átomo, esos dos fotones quedaban conectados eternamente, para siempre, y sin importar la distancia del tiempo. Si a uno le cambiaban alguna característica, el otro fotón, daba igual que estuviera a 2 metros que a 1.000 millones de años luz,
cambia instantáneamente, simultáneamente, al mismo tiempo, como si tuvieran una conexión que no depende del espacio y del tiempo. Claro, esto es un cambio radical. Por eso aquí, bueno, no voy a seguir explicando para que no sea tan denso, pero a partir de esta idea de la física que depende del espacio-tiempo y de la física no local o física independiente del espacio-tiempo, que puede tener conexiones eternas, indestructibles, y que da igual lo separadas que estén esas partículas que siguen conectadas, pues nosotros hemos pensado en estos dos tipos de funcionamiento de la mente reactiva sería la que constantemente tiene que adaptarse a los estímulos espaciotemporales, a lo que nos afecta directamente y por tanto es la que se conoce más, lo que se confunde con el cerebro. Y después estaría una mente profunda que puede manifestar fenómenos no locales, conexiones que no dependen de que algo te esté influyendo por su cercanía y que tú estás viendo o captando de alguna manera directa. Por ejemplo, cuando podemos tener digamos, experiencia, ¿no?, de esta mente más profunda, pues en todo el proceso onírico es un momento en el que entramos en esta otra dimensión, ¿no? En los sueños podemos hacer cosas que en la realidad física son imposibles, el tiempo funciona diferente, podemos ser dos personas o estar en dos lugares a la vez, ¿no? Y también en estados conscientes, voluntarios, como la meditación o la atención plena, mindfulness, ¿no? También pueden, bueno, de hecho, ¿no?, nos ayudan a conectar con esta dimensión más profunda de nuestra mente. Claro, en realidad nosotros tendríamos los dos tipos de mentes, o mejor dicho, los dos tipos de mentes coexistirían en nosotros, Sí, ¿cierto? Porque en realidad, bueno, nosotros tenemos, bueno, todo es energía y la materia es energía también, pero para distinguirlo como materia, digamos, energía más densa. Entonces entiendo que necesitaríamos esa mente reactiva para funcionar a lo mejor en el día a día también de esta dimensión, ¿no? Pero que a la vez, y que es inmediata, está sujeta a este momento del espacio y este momento del tiempo, sabiendo que nosotros somos eternos porque tenemos acceso a esa mente profunda. ¿Es así? podemos acceder a esa experiencia de eternidad y de indestructibilidad. Digamos, antes hemos dicho, tal como se manifiesta el universo es como piensa la mente universal, ¿no? El universo en lo espaciotemporal se manifiesta de la manera que hemos explicado, ¿no?, con estos tipos de movimientos y lo que describen las leyes universales, y también se manifiesta a nivel más esencial, al nivel de lo más pequeño que nos compone, a través de estas propiedades, ¿no?, de no localidad, de eternidad y de indestructibilidad. Y hay una manera de acceder a esa experiencia, ¿no?, y es a través de la dimensión de la mente profunda. Y yo os pregunto, ¿se deben de equilibrar estas dos mentes? ¿Debemos de equilibrarlas para vivir bien? O no sé si me explico. Sí, el equilibrio siempre es como el objetivo, no la tendencia, ¿no? Porque es así también en el universo, ¿no?, esa tendencia al equilibrio. Pero la mente reactiva, prospectiva, está a cargo también de nuestra supervivencia física, por lo tanto, ¿no?, tiene que estar siempre alerta y es la que es susceptible de las angustias espaciotemporales, ¿no? De la falta del tiempo, de los peligros, de la presión, ¿no?, de todo lo que Claro, sufre porque vivir, temporalmente. claro, no es lo que tú dices, ¿no? Iba pensando en
que tan perjudicial, por así decirlo, es vivir solo desde la mente reactiva, que yo creo que es la tendencia que tenemos en la materia, ¿no? A vivir en la mente reactiva, como al revés, como vivir solo en la mente profunda, teniendo en cuenta que estamos aquí, que ni demasiado de uno ni demasiado del otro. Entonces, bueno, en otros momentos de la meditación, por ejemplo, se ha practicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en otros, es cierto que en otros momentos de la historia, pues quizás había más momentos de vida contemplativa, ¿no? Ahora estamos en una dinámica de como acelerada, ¿no? De no poder parar, y quizás sí ese equilibrio se haya perdido, ¿no? Entonces necesitamos encontrar, ¿no? Fuentes que nos ayuden a reconectar con esa mente profunda y con esa experiencia de, de eternidad y de indestructibilidad que, aunque no entendamos bien lo que es algo que podemos experimentar porque nos conecta con el universo, ¿no? Y del que formamos parte. Digamos que en nuestra civilización moderna hemos perdido un poco la conexión, esa conexión, ¿no? De formar parte de algo más grande. Claro, ahí también os quería preguntar, entiendo que las personas podemos, que ahora os estamos escuchando, podemos comprender bien o más o menos lo que es la mente reactiva, que yo creo que es la mente del funcionamiento diario, ¿no? De que planifica, la del cerebro, la del La que análisis, está más vamos. estudiada, la Sí. que se puede, digamos, explicar a través del cerebro, ¿no? Pero que creemos que no es la única, ¿no? Que hay un nivel más profundo que es el que conecta con esta esencia psíquica universal, ¿no? ¿Y se puede describir cómo es la sensación de estar en esa mente profunda? ¿Cómo sabes que estás en esa mente profunda para las personas que no lo hayan experimentado? Bueno, cada noche, lo recordemos o no, vivimos esta experiencia. En el estado de sueño profundo, cuando no hay ensoñación, no hay sueños y así, es uno de los estados que se interpreta desde las neurociencias pues, como un estado de reposo, de reparación de tejidos, etcétera, y así. Y es verdad que no hay, parecería que casi hay una desactivación total de la mente, pero no, es sencillamente pues un estado de lo que llamamos mente profunda, que sería, pues bueno, de ser y ya está, ¿no? Ser sin la constante presión de tener que reaccionar a estímulos físicos continuamente y de gran intensidad como son los de la vida. Cuando soñamos, la cosa cambia y aquí hay una interacción entre las dos mentes porque el cerebro vive tan real los estímulos diurnos cuando estamos despiertos que los nocturnos de cuando soñamos. Por tanto, las dos mentes están, aunque funcionando con un equilibrio quizás distinto, ¿no? Mientras dormimos, pero están funcionando conjuntamente, ¿no? Y después, si practicamos meditación, atención plena, respiración consciente, pues bueno, es muy importante porque contactamos con una cosa que es, incluso para la gente que le resulta un poco pensar en meditar o hacer esto, ¿no? No, piénsalo, por ejemplo, de esta manera. Pues desactivar o poner en un segundo plano esta mente que tiene que estar constantemente adaptándose a los estímulos y que es la que constantemente pues está en alerta y a veces en la memoria, ¡pum!, nos da un pinchazo de aún no has hecho aquello, tienes pendiente lo otro, no sé qué. Bueno, pues tener momentos en que desatiendes esto con las instrucciones que te dan meditación o así, ¿no? Como si fueran nubes que pasan, o concéntrate en la respiración, estás en el momento presente. Bueno, pues tienes esta experiencia y yo creo que lo que aportamos nosotros con esta visión es decir, bueno, ¿por qué va bien? Por qué ayuda, ¿no?, a hacer estas cosas? Aparte de que estemos estresados y relajarnos y dejar que pasen las angustias, pues evidentemente es una cosa que si te das un cierto tiempo, pues va bien, ¿no? Pues va bien precisamente porque
hay un desequilibrio hoy en día, como te decías, es necesario un equilibrio, pero es que hay un desequilibrio por el relato científico que casi tiene una influencia religiosa en nuestra sociedad, sobre todo en Occidente, donde el materialismo y el fisicalismo pues imperan. Entonces, bueno, pues es difícil darle importancia o creer que hay algo más que esté adaptación al día a día y la supervivencia o el acumular dinero o poder para sentirnos importantes o llenos de energía, ¿no? Pues sí, hay una experiencia profunda que es la de existir y que es la traducción psíquica y emocional de estar formados de una energía eterna y indestructible. Sentir lo que es eso, pero no porque lo piensas, sino porque lo sientes. Claro. Claro, ¿no? Y por eso a lo mejor hay estas angustias, ¿no? Que decías antes, Francés, del día a día, ¿no? Porque si no has conectado con esa mente universal, o como le queramos llamar, que lo subyace todo, como la conexión que decía antes Mercé, sientes que estás tú solo, aislado, abandonado, no sé si es la palabra, ¿no? De la vida en general. Entonces, claro, todo se hace más difícil cuando no estás conectado con esa mente profunda, porque, porque, porque te sientes impotente a veces ante lo que te sucede. Y yo entiendo que cuanto más conectados estemos con esa mente profunda y con esa mente universal en realidad, más nos daremos cuenta de lo que habéis comentado, ¿no? De que estamos todos formando parte de lo mismo y que es formamos parte de una eternidad. Sí, Bueno, aquí cada uno, realmente. digamos, tiene, perdona, tiene sus angustias particulares, ¿no? Pero después, como formamos parte de una malla, ¿no? Como antes decíamos al principio, una malla relacional ahora que totalmente evidente, ¿no? En un mundo ya globalizado, ¿no? Existen una serie de angustias que son colectivas, ¿no? Todos sabemos que estamos depredando el planeta, ¿no? Y que no vamos en la dirección adecuada. Lo sabemos, nos lo dicen los científicos, en fin, hace años que lo sabemos, pero al mismo tiempo hay como una gran dificultad para poder cambiar esa inercia, ese movimiento tan fuerte que nos lleva hasta allí, desde la singularidad de cada una, dejar de consumir plásticos, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos y ya está comprobado que al final nos va a costar un precio muy alto, ¿no? A nivel de especie. Pero claro, si el relato que estamos aceptando es que todo es una casualidad y que aquí cada uno está solo y no formamos parte de nada y nada tiene sentido, pues es distinto, ¿no? De si uno se siente conectado con el resto de lo que hay, ¿no? De la realidad en el planeta Tierra y más allá, ¿no? Y además pensamos que haya, ¿no? Pues un sentido que aunque no lo podamos entender, porque el misterio a la escala que representamos nosotros va a existir siempre, pero sí que podemos comprender cada vez un poquito más, ¿no? Que nos ayude a responder las respuestas fundamentales de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos y por qué, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido, pensamos que tener presente que existen estas dos dimensiones de la mente que las hemos inferido a partir de lo que conocemos del universo que nos cuenta la propia ciencia, pues puede abrir perspectivas para un cambio que es necesario y urgente. Bueno, y además de lo que te escuchaba decir, en realidad, dentro de esa malla no relacional, ninguna buena acción o ninguna acción menos buena se pierde en ella. Para bien o para mal, por pequeña que sea,
toda impacta en esa mente. Y además no sabemos porque, bueno, no hemos tenido experiencia de los fenómenos no locales, pero sí que a veces es cierto que aparecen modas en distintos puntos del planeta sin que se haya transmitido información y no sabemos cómo ha sido. De hecho, parece ser que la utilización o el descubrimiento del fuego fue así, ¿no? Que se descubrió más o menos simultáneamente en distintos puntos del planeta sin que esas personas en esos momentos o nuestros ancestros tuvieran comunicación entre ellos. Quizás pueda, ¿no?, producirse un cambio de estas pequeñas aportaciones, ¿no?, que al final nos ayude a enderezarnos. Bueno, esto es como la hipótesis que seguramente habréis escuchado del 11º mono, no sé cómo se llama, El mono en número Japón. 100. El número 100 o el 101, ya no sé, pero estaba Vale, sí. el mono que era una hipótesis de algo que había sucedido en las islas de Japón, si no me equivoco, donde en las distintas islas, distintas poblaciones de simios habían adquirido conocimientos sin haber interactuado entre ellos. Cuando llegó una masa crítica de conocimiento, por así decirlo, que impactó. De hecho, a mí siempre me ha fascinado que hayan aparecido innovaciones astronómicas, tecnológicas, médicas, en civilizaciones antiguas a la vez en distintos continentes que creo que en ese momento de nuestra historia era bastante complicado que llegaran a comunicarse unos con otros y además con muy poquita variación de tiempo. Desde luego que hay algo ahí y yo creo que a lo mejor lo que es la ciencia convencional actualmente no dispone de tecnología lo suficientemente avanzada, por así decirlo, para medirlo. Cosas que antes, hace 200 años, no se medían, ahora lo podemos medir. Yo creo que es cuestión de tiempo, sinceramente. El pensamiento, es decir, primero viene el pensamiento y después la materialización. Entonces, primero yo creo que debemos de ser capaces de contemplar esa posibilidad para luego poderla plasmar en la materia, ¿no? Si empezamos a contemplar esa posibilidad que vosotros tan bellamente describís en el libro y en el modelo de espacio-temporal, en algún momento habrá alguna herramienta que lo permita medir, pero antes hay que idearlo, reflexionarlo y pensarlo, ¿no? Claro, sí. Ante el misterio, lo primero y lo único que podemos hacer ante el misterio es imaginar, ¿no? Es fantasear también, cada uno pues con el bagaje y el background que tenga, ¿no? Pero que hay mucha gente honesta que intenta avanzar en ese sentido y no siempre vienen del mundo científico, ¿no? Pero no significa que esos pensamientos no puedan integrarse para que a través del mundo científico y del modelo científico se puedan comprobar cosas, ¿no? Claro, a lo mejor. Perdóname. Sí, adelante. No, que hay un biólogo muy conocido, Rupert Sheldrake, ¿no?, que está estudiando este tipo de cuestiones y ya es alguien conocido con medios y así. Pero bueno, una cosa que pasa, ¿no?, es que hay mucho escepticismo en el mundo científico. Siempre, ¿no?, ciertos cambios en ciencia cuestan, como en todas las instituciones humanas y así, la resistencia al cambio y así. Pero es que este es un cambio que choca con varias cosas complicadas, ¿no?, sin enrollarnos, pero la ciencia está tomando el poder que tenía la religión y ahora cualquier cosa que se parezca a una explicación religiosa que la recuerde y que no sintonice con el relato que impera materialista es sospechosa, ¿no? Y entonces cuesta más. Y sí, hay una parte que son medios de dedicar, pero también es confiar, son emociones, ¿no? Es que más gente tenga esperanza y que confíe en que hay algo ahí que vale la pena o algo que nos estamos perdiendo, algo que no estamos haciendo bien, una tecnología tan inteligente y usada de esta manera tan disociada, ¿no?, para crear, curar y también para destruir, que
de maneras cada vez más sofisticadas, ¿no? Bueno, ahí estamos. Hay algo que no estamos entendiendo bien, ¿no? Como especie inteligente. Nosotros pensamos que la evolución es una evolución emocional la que tenemos como reto ante nosotros ahora, ¿no? También os digo, puede que los retos de la ciencia actuales impliquen una gran especialización académica y de carrera profesional, ¿no? Los científicos, de acuerdo que no tiene nada que ver ahora la ciencia de hace 200 años, pero los científicos más antiguos, muchos de ellos eran como que integraban en ellos distintas parcelas de conocimiento, ¿me explico? O sea, lo que se conoce como, bueno, al menos en mi casa dice, eres un hombre del Renacimiento, haciendo alusión a que dominas de distintas disciplinas, ¿no? Creo que muchos de esos científicos y esas científicas tenían esto. O sea, integraban en sí esa parte espiritual, esa parte de mente profunda, esa parte de ciencia rigurosa. Y yo creo que eso les dotaba de una versatilidad tremenda para pasar muy fácilmente conceptos de una mente a la otra, poderlo llevar de una mente a materializarlo a la otra. Entonces, y no estaba reñido. Por ejemplo, Isaac Newton, él era un reconocido alquimista, entre muchas otras cosas, y etcétera. Y muchos ejemplos, de acuerdo que son antiguos, pero me vengo a referir, puede que sea eso esa pieza que falte, ¿no? Que el hecho de que, y yo lo digo, ¿no? También, que el hecho de ser una persona científica no quita que tú puedas ser espiritual, ¿no? Y muchas personas lo dicen. Una cosa es que tú hagas ciencia con ciencia y tú con la espiritualidad hagas otra metodología. No está reñido. Y esto lo dice Félix Torán. También puede ser que seas una persona científica y seas un fundamentalista. Eso también puede ser. También, yo también me he encontrado. Yo me he encontrado de todo, de los dos lados, de los dos polos. Fundamentalismo de todo. El fundamentalismo nunca es bueno en nada en la vida. Bueno, al final es una creencia más por deseo que por constatación, ¿no? Y claro. lo que hace es cerrar puertas, ¿no? El conocimiento absoluto, bueno, yo pienso que hay que partir de la base, antes lo hablábamos, en este universo cuyas dimensiones no podemos entender, ¿no? El infinito no lo podemos entender, pues el misterio es algo que forma parte de nuestra condición, ¿no? Siempre va a existir. Entonces, bueno, pretender resolverlo creo que eso está fuera de la realidad. Hombre, es que le quitaríamos romanticismo a la vida. Apaga y vámonos ya, qué rollo, ¿no? Sería muy aburrido. Hay que dejar ese misterio, esa vidilla. Tú y yo porque somos románticas, pero a lo mejor hay gente que no es romántica y lo que quiere es tenerlo todo controlado, ¿no? Bueno, te lo dice una persona que siempre ha querido tenerlo todo controlado hasta que se dio cuenta que eso no era muy divertido, por así decirlo, ni muy interesante. Así que no. Pues miles de gracias, Franceschi y Mercé. Interesantísima esta tertulia. Me encanta porque creo que lo habéis explicado muy bien, de una forma muy, muy objetiva y os lo agradezco. O sea, no había visto nunca como os decía antes, esta mente como reactiva o profunda, pero desde luego creo que habéis explicado de forma muy rigurosa lo que creo que todos en el fondo comprendemos de alguna manera. Nosotros todos, si nos dejamos escuchar un poquito, entendemos estos conceptos sin necesidad de que pase por la mente racional. Los comprendemos y los vivimos. Lo que sí que es cierto es que hay que abrir esa puerta que hoy nos habéis abierto a pensar que eso es posible. Porque si ya pensamos y creemos que esto no es posible, ya pues nos pueden venir a decir Vero, Franceschi, Mercé, los que queramos, que nada. Pero si empezamos a abrir esa puerta y empezamos a ver, ay, pues, oye, pues parece que esto que he escuchado, pues parece que... Entonces empezamos a abrir la puertecilla al y a ver misterio dónde de la nos vida. lleva, ¿no? De eso se trata. ¿Hay algo que se os haya quedado por compartir con nosotros? Hombre. Bueno, muchas cosas, lo sé. Yo lo que haría es el anuncio de la próxima charla. Sí, haremos una próxima porque se nos ha quedado corta y pensamos que era demasiado para así de golpe. Que haremos de aquí muy pocos días sobre la consciencia, se llama La consciencia y el misterio de la medida. A ver, es un título muy misterioso también, me gusta mucho.
Así que estad atentos por aquí y os avisaremos de todo. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos de aquí nada. Gracias a ti. Adiós. Chao. Salud. Chao. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado y quienes veréis o escucharéis esta charla en diferido. Deciros que nos encanta teneros aquí y que estéis atentos para ver y escuchar esta segunda charla. Un abrazo y hasta luego.